Y creemos que creemos como la Biblia lo dice. También la Escritura nos enseña que hay situaciones, circunstancias en las cuales también una persona podría estar pensando que está creyendo correctamente y no ser así. Y eso es un peligro muy, muy grave. Pero hay algo que el Señor, para que no suceda eso y para que no haya esa duda, el Señor dice que nos ha dado su Espíritu. Y su Espíritu dice a nuestro espíritu, en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia, que somos hijos de Dios. Siempre está trabajando y siempre haciéndonos entender y descansar en lo que Él ha hecho a nuestro favor. Gracias a Dios por el Señor Jesucristo, por la salvación que Él nos ha dado. Ahora, vamos a ir por favor a Números 22. Todavía no hemos abandonado este libro porque, bueno, hay varios capítulos que son importantes, obviamente toda la Escritura, pero resaltar estos temas que vienen acá, en este panorama del Antiguo Testamento. Ahora, vayan conmigo a Números capítulo 22. Ahí vamos a estudiar, hermanos. Hoy vamos a hacer un estudio más amplio, quizá solo unas lecturas más amplias en ese sentido de versículos, porque vamos a ver del 22 al 25 de Números. ¿Ok? Es todo lo que vamos a ver en esta noche. Entonces, por eso recorrimos el horario para... No se crean. No se crean. Para aprovecharnos y salir igual. No. Vamos a abarcar esos capítulos, pero solamente leyendo algunos pasajes clave para el entendimiento de esta enseñanza. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, les voy a mencionar el tema que vamos a tratar de una manera directa. ¿Ok? En este libro de Números, 22 al 25. ¿Cómo lograr que Dios haga mi voluntad? ¿Cómo lograr que Dios haga mi voluntad? Al principio se va a escuchar como esas enseñanzas muy pragmáticas, ¿verdad? 3 pasos para lograr que el Señor haga mi voluntad. Y de alguna manera es lo que voy a enseñar. Vamos a hablar de 3 principios. Ahora, lograr que Dios haga mi voluntad no es imposible. De hecho, el Señor dice en su palabra que se compromete a hacerlo realidad. Juan 14:14, por ejemplo, dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O Juan 15:7, cuando dice: pedid lo que queréis y os será hecho. Si tú te das cuenta en un sentido, y si lo vemos desde esta perspectiva, el Señor está prometiendo en estas palabras que Él va a hacer nuestra voluntad. ¿Cómo lograr que Dios haga mi voluntad? Ahora, el apóstol Juan, una vez más en sus cartas, primera de Juan 5:15, dice: y sabemos que Él nos oye. Esa es la confianza del creyente. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Hermoso, hermanos, entender que delante del Señor no hay cosa chica o cosa grande que no atienda a sus hijos. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Si sabemos eso, dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Cómo estos textos son tan enfáticos en decir: mira, esta es tu seguridad, creyente, Dios hará tu voluntad y lo sabes porque Él te escucha? Interesante. Ahora, si mi vida es una de las que es una vida en la que Dios se complace en hacer mi voluntad, y nota qué frases estoy usando, ¿verdad? No va a decir: pastor, ya lo vamos a bajar y vamos a cambiarlo en este momento. No, nota por favor, si mi vida es una en la que Dios se complace Dios en hacer mi voluntad, también podríamos decir y diríamos que es una vida plena. Sería la vida más llena de seguridad, de gozo, de paz y de amor. Pero la pregunta es: ¿cómo lograr que Dios haga mi voluntad? Sé que el título es llamativo y no los intento agarrar por sorpresa, sino que realmente, hermanos, veamos cómo es que esto funciona. ¿Cómo lograr que Dios haga mi voluntad? Comprende los siguientes 3 principios bíblicos y lo comenzarás a lograr.
Vamos a comprender 3 principios bíblicos en estas porciones que vamos a ver y comenzaremos a lograr que eso suceda. Ahora, hoy el vehículo que vamos a utilizar para conocer y entender más a Dios, para exaltar a Dios, y recuerda, siempre la estrella en la Escritura es el Señor Jesucristo, es Dios, no son los personajes las estrellas. Pero el vehículo será la historia de un hombre llamado Balaam. Esta persona es mencionada por nombre en 58 ocasiones en toda la Escritura, en un total de 8 libros de la Biblia. 5 libros en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento. Balaam aparece en Números 22, que es donde vamos a estudiar, a comenzar a estudiar. Y este hombre era un adivino. Este hombre, Balaam, era un hechicero. Este hombre era una especie de profeta. Y así es como lo presenta, reconocido por todas las naciones. Nota por favor, y ahora sí ve conmigo a la Escritura, Números 22, 1 al 7. ¿Cómo lograr que Dios haga mi voluntad? Quiero leer primero verso 1 al verso 7, hermanos, por favor. ¿Listos? Recuerden lo de la serpiente, ¿verdad? Se están acercando ya a la tierra prometida nuevamente después de 38 años. Van a volver a tomar, o van a entrar ahora sí a tomar esa tierra. Y dice, después salieron los israelitas y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Ya están prácticamente listos para comenzar la conquista. Están ya frente a Jericó. Y Balac, hijo de Zippor, este era el rey de esa región, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos. Y Moab tuvo miedo ante los israelitas. Y Moab dijo a los ancianos de Madián, aquí hay 2 pueblos que están uniéndose, esta multitud lamerá todo lo que hay a nuestro alrededor como el buey lame la hierba del campo. ¿Han visto cómo comen las vacas y los bueyes? Van avanzando y si no les ponen una cerca, hasta donde se pierden, ¿verdad? Pero van comiendo siempre, van avanzando. Esa era la idea. Ellos están avanzando y nos van a acabar, literalmente. Entonces, en aquel tiempo, Balac, hijo de Zippor, era el rey de Moab. Recuerden, 2 pueblos, Madián y Moab, se están uniendo. Y envió mensajeros a Balaam. Aquí está. Hijo de Beor en Petor, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo. Este hombre vivía cercano a Babilonia, una región cercana a los caldeos, una región cercana de donde provenía Abraham. Abraham provenía de Ur de los caldeos. Este profeta, este hombre, vivía en esas regiones. De ahí que los escritores y comentaristas dicen que por eso conocía acerca de Yahweh, de Jehová. ¿Por qué? Porque también en la tierra de Abraham se hablaba de él. Recuerden que cuando Abraham va a mandar a traer esposa para su hijo Isaac, dice, no la tomes de cualquier lugar, ve a la tierra de mi parentela. Y cuando llegan allá, hablan de Jehová como si fueran creyentes todos, de alguna forma. Conocían a Yahweh, ¿verdad? A Jehová. Ahora, entonces de ahí era él. Y dice el versículo, siempre me corto a la mitad, 5. Y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor en Petor, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo y le dijo, mira, un pueblo salió de Egipto. ¿Cuántos años hacía que habían salido? 38. 40 ya, para estas fechas estaban cerca de los 40. Y cubren la superficie de la tierra y habitan frente a mí. Eran innumerables. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. Los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en la mano, y llegaron a Balaam y le repitieron las palabras de Balac. El premio o el pago de la adivinación, es decir, que este hombre era reconocido como un adivino, un hechicero. Ahora, noten la fama que tenía este hombre Balaam. Al que tú bendigas, es bendecido, y al que tú maldigas, es maldecido.
Era una persona, se podría decir, en su trabajo, ¿verdad?, de adivino, hechicero y profeta. Era reconocido porque lo que él determinaba o hacía con sus hechicerías se lograba. Ahora, tomando como les decía de vehículo a Balaam, quiero que veamos 3 principios. ¿Cómo lograr que Dios haga mi voluntad? El primer principio que debemos entender es el siguiente, hermanos. Creer no es lo mismo que conocer. Creer no es lo mismo que conocer. Cuando llegan con esta petición a Balaam, la Escritura nos va a mostrar cómo Balaam conoció la voluntad de Dios al respecto. Él conoció claramente cuál era la voluntad de Dios en este asunto. Es por eso que algunos dicen que este era un profeta genuino de Dios, pero que quizá era novato. No creo que sea así, y lo veremos porque al final vamos a sentenciar todo eso, ¿verdad? Pero algunos dicen, es que era un profeta novato que cometió errores, ¿no? Pero estaba relacionado con Dios, porque Dios le dio a conocer su voluntad. Pero recuerde, primer principio, creer no es lo mismo que conocer, o primera verdad, creer no es lo mismo que conocer. Nota por favor versículo después de que llega esta noticia, esta solicitud de los ancianos, verso 8. Y él les dijo, es decir, Balaam, a estos que llegaron, pasen la noche aquí y yo les traeré palabras según lo que Jehová me diga. Nota cómo de manera familiar utiliza el término Jehová, el Señor, Yahweh. Pasen la noche, yo voy a hablar con él. Y cualquiera diríamos, este es un profeta de Dios, va a hablar con Dios. Y la verdad es que sí va a hablar con Dios. Ahora, entonces, versículo 9, los jefes de Moab se quedaron con Balaam. Entonces Dios vino a Balaam y le preguntó, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado un mensaje. Mira, este era el mensaje. El pueblo que salió de Egipto cubre la superficie de la tierra. Ven ahora, maldícemelos. Quizá yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Y Dios dijo a Balaam, aquí está la voluntad de Dios expresa. No vayas con ellos. No maldecirás al pueblo, porque es bendito. Balaam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac, vuelvan a su tierra, porque Jehová, el Señor, ha rehusado dejarme ir con ustedes. Y los jefes de Moab se levantaron y volvieron a Balac y le dijeron, Balaam rehusó venir con nosotros. Ahora, Balaam conoció la voluntad de Dios al respecto. ¿Cómo podemos nosotros congeniar que un hechicero, porque si vemos en el Antiguo Testamento Dios fue muy claro, libro del Éxodo y Levítico, que si había hechiceros dentro de Israel, debían ser asesinados, porque no debía haber agorero ni hechicero que practicara magia en el pueblo, era una abominación. Era aborrecible delante de Dios alguien así. Ahora, ¿te das cuenta cómo habla de una manera tan familiar con Dios? ¿Sabes? Lo que sucede es que creer no es lo mismo que conocer. Dios soberanamente se manifestó a este adivino pagano. ¿Sabes? En algunos documentos antiguos de esa región, se dice que se practicaba la maldición, y eso llega a suceder todavía en tiempos modernos, se practicaba la maldición contra el enemigo para vencerlo en la guerra. Y existía una creencia que los grandes adivinos en realidad podían lograr convencer a los dioses de los pueblos en su contra por medio de rituales. Es decir, los dioses que protegían a cada pueblo, la idea era que los hechiceros eran tan capaces que convencían a su propio Dios de esas naciones y entonces venía la debacle contra ellos. El que tú bendigas es bendito y el que maldigas es maldito. Se tenía la idea entonces de que podía convencer al Dios para que se hiciera, ¿verdad?, lo que este hechicero quería que sucediera. Balaam, cuando va a la presencia de Yahweh, de Jehová,
es porque él entiende, sabe que ese es el Dios de ellos. Y aunque la Escritura no nos explica más ni nos dice todo lo que hizo, la cuestión es de que hacían muchos rituales, estos hombres, para comunicarse con los seres espirituales, ¿verdad, hermanos? Eran cuestiones demoníacas. ¿Por qué Dios se prestó a esta situación? Porque Dios es soberano. Y en este gobierno, en esta providencia del Señor absoluta de todo lo que acontece y cómo lo encamina el Señor soberanamente se manifiesta a este adivino pagano. Y es lo sorprendente, ni siquiera parece que él se sorprenda de hablar con Dios. Dios le dice claramente, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Y como les decía, la estrella de todas las Escrituras es Dios. ¿Qué manifiesta esto, hermanos? Dios es fiel a su promesa. Lo que Él promete, Él es fiel a su palabra. ¿Y por qué les dice, no lo vas a maldecir porque bendito es? Génesis 12, 1 al 4. Les pido que ustedes lo lean, por favor. Génesis capítulo 12, versos del 1 al 4, hermanos. Así como lo tienen en su Biblia. Génesis 12, del 1 al 4. ¿Listos? Adelante. ¿Qué dice, hermanos? Muy bien, ahora, noten, hermanos, esta promesa del Señor, este pacto con Abraham, a los que te maldijeren, maldeciré, a los que te bendijeren, bendeciré. Le dice Dios a Balaam, no lo puedes maldecir, ¿por qué? Porque es bendito. Él tenía un pacto y él es fiel a sus promesas. Él había prometido que esto vendría no solo a Abraham, sino a su descendencia. Y aquí estamos tratando ya con la descendencia de Abraham. ¿Cuántos años han pasado desde que la promesa fue realizada? Pero Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Esto es hermoso entenderlo, hermanos. Porque si Dios ha prometido algo, lo que podemos comprender es que aunque venga quien venga, Él no va a cambiar de parecer. Él va a ejecutar su promesa tal y como lo ha dicho. Ese es el Dios fiable que nosotros tenemos. Ahora, Balaam conocía la voluntad de Dios al respecto. Creer, hermanos, no es lo mismo que conocer. Yo puedo conocer, pueden decir, pero realmente creer es conformarse con lo que Dios afirma. Creer es decirle a Dios, sí, estoy de acuerdo contigo, cualquiera que sea la cosa que Él está diciendo. Cuando yo conozco algo, yo tengo solamente una información intelectual en mi mente. Pero eso es muy diferente a conformarme a decir sí a lo que Dios afirme. Eso es creer. Por eso decimos que creer no es lo mismo que conocer. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Balaam, perdón, ya se me movió aquí. Okay. Lo que sucede aquí, hermanos, es que Balaam no estaba conforme con lo dicho por Yahweh. Fíjate lo que dice el verso 12, ahí mismo en Números 22, que es nuestro texto base. Balaam no estaba de acuerdo con lo que Dios afirmaba. Versículo 12. Y Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Balaam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac, nota por favor, algunos detalles que debes considerar. Vuelvan a su tierra, porque el Señor ha rehusado dejarme ir con ustedes. Ok, ¿por qué? ¿Te das cuenta que dio una explicación clara a Balaam sin vuelta atrás? No, todo lo contrario. Él solamente les dice, Dios no me dejó ir con ustedes.
No les dijo, Dios dice que ese pueblo al que quieren maldecir es bendito y no se puede hacer nada al respecto. No, él creía que todavía se podía hacer algo al respecto. Por eso deja la puerta abierta y les dice, solamente Dios no me dejó ir con ustedes, regrésense. Por eso el rey, luego se me revuelven Balán y Balac. El rey Balac, cuando vienen y dan la noticia, él dice, ok, bueno, quizá el problema fue el pago. Vamos a subir el pago. ¿Por qué? Porque la puerta no la dejó cerrada. Esto manifiesta que Balaam no estaba de acuerdo, no se conformó con lo que Dios dijo. En su mentecita había una posibilidad de la cual podía echar mano. Vemos un carácter así, siempre pensando que la posibilidad de maldecir al pueblo estaba latente. Noten cómo aumenta astutamente el precio a Balac. Dice el versículo 14, y los jefes de Moab se levantaron y volvieron a Balac y le dijeron, Balaam rehusó venir con nosotros. Entonces Balac envió jefes otra vez, más numerosos y más distinguidos que los anteriores. Ahora, no era que fueran con más trajes, ¿verdad? Aunque eran los más reconocidos del pueblo, sino que también implica que llevaban una mayor dote. Y luego dice, fueron más distinguidos que los anteriores, y fueron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no rehuses venir a mí, porque en verdad, nota, te honraré en gran manera y haré cualquier cosa que me digas. Ven pues, te ruego, y maldíceme a este pueblo. Y nota la astucia de Balaam. Y Balaam respondió a los siervos de Balac, aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento del Señor mi Dios para hacer ni poco ni mucho. Pero vuelve a ver, nota la puerta abierta. Pero les ruego que permanezcan aquí también esta noche y sabré qué más me dice el Señor. Es decir, vamos a ver si cambia de opinión. Pero quiero que notes algo, hermanos. Esta frase, aunque me diera su casa llena de plata y oro, ¿sabes qué estaba sugiriendo? Aumenta, y espérense aquí. En realidad, hermanos, si están teniendo problemas lo podemos apagar. Amor, ¿puedes hacerlo, por favor? El de este lado. Gracias. Ok. Aumentó el precio, no reveló la razón real. ¿Qué nos muestra esto en el corazón de Balaam? Él no creía, solo conocía lo que Dios decía. No se ajustaba a lo que Dios decía, a su voluntad. En el Nuevo Testamento se nos revela su verdadero carácter. A pesar de hablar acerca de Yahweh, nota cómo le llama, por favor, lean ustedes el verso 18, ustedes juntos, nuevamente. ¿Qué dice el 18? Fuerte. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosas chicas ni grandes. Ahora acompáñame a Judas, por favor. Judas. Y dice en el versículo 11, Judas, versículo 11. ¿Listos? No me vaya a preguntar el capítulo porque lo regreso al discipulado a aprendérselos. Judas, versículo 11, mire lo que dice. Ay de ellos, hablando de los que causan problemas, divisiones en la iglesia. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Judas, Pedro, Apocalipsis con Juan nos muestran el carácter real de Balaam. Balaam amaba no la voluntad de Dios, sino que él tenía otros planes, y esto era relacionado con las riquezas. ¿Por qué no se ajustó a lo que Dios decía? Porque él tenía algo más que anhelaba. Y se nos revela el verdadero carácter, a pesar de que este hombre se refería a Yahweh como mi Dios. ¿Sabes? Muchos se conforman con conocimiento. Pero hay una realidad, solo la fe salva.
no el conocimiento. Solo la fe salva. Por eso nota lo que dijo el Señor en Santiago, a través de Santiago, su hermano en la carne, ¿verdad? Pero mira lo que dice la palabra de Dios inspirada. En el capítulo 2, versículo 19, dice en este texto, ¿tú crees que Dios es uno? Utiliza un término que podría ser un poquito debatido, ¿verdad? Decir, ay, dice que crees. Porque ese término de fe, ¿verdad?, es tan común. Le dice, ok, vamos a usar ese término por decirlo así, parafraseando. ¿Tú crees que Dios es uno? Luego dice, ¿bien haces? También los demonios creen, pero tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque los demonios ya no tienen oportunidad. En realidad, los demonios conocen quién es Dios desde el principio. Fueron creados por Él y ellos lo conocen cara a cara, por decirlo de alguna manera. Lo conocen perfectamente, pero están condenados porque decidieron ir en contra de Dios. Hermanos, esto es un grave peligro. Cuando Santiago utiliza esta idea, es decir, mira, ten cuidado, porque quizá estás confundiendo conocimiento con fe genuina en Cristo. ¿Tú crees que Dios es uno? Está bien, pero los demonios también lo creen y se van a ir al infierno. Es decir, hermanos, no es que vamos, ay, ¿sí será que creo o no creo? Lo que vamos a ir viendo, hermanos, nos va a clarificar por completo, pero el punto es este. Quizá confundimos conocimiento con fe y no es lo mismo. Quizá estás descansando en cuánto tiempo tienes en escuchar las Escrituras y ya saberlas por completo, que es un error en doble sentido, pero piensas que ya las conoces por completo y por eso sientes una confianza en que estás bien, pero conocimiento no es fe. Y lo único que salva es la fe, no el conocimiento. No importa cuánto intelectualmente llenes tu cabeza, eso no salva. Ahora, hermanos, hablemos a los creyentes, a los que genuinamente han creído el Evangelio, a los que han venido a los pies de Cristo. Hay que entender algo también. Cuando nos conformamos con conocimiento, tenemos que entender algo: solo la fe honra a Dios. Los creyentes debemos vivir por medio de la fe, es decir, creyendo y confiando en lo que Dios dice, diciéndole, sí, Señor, estoy de acuerdo contigo, en cada esfera de nuestra vida. De lo contrario, no podemos vivir vidas que honren el nombre de Dios. Aunque seamos salvos, podemos estar viviendo solo con conocimiento y no una vida de fe. Solo la fe honra a Dios. Primero Corintios 8:1 nos dice lo siguiente el apóstol Pablo allí. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, a ver, en otras palabras, en cuanto a que si puedo ir a la fiesta de ellos o no, y estaban debatiendo, y el apóstol Pablo, como niños chiquitos, les tiene que decir, a ver, espera, ¿quieres ir a la fiesta? Sí, quiero ir a la fiesta, yo quiero disfrutar de la fiesta. Y le dice, ok, mira, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Por qué querías ir a la fiesta? Es que solo es un ídolo, no sirve de nada, yo creo en el Señor, yo quiero ir. Todos tenemos ese conocimiento, sabemos que el ídolo no es nada, pero luego dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, entiéndase algo, no quiere decir que como creyentes yo me debo conformar con que conozco solo un verso de la Biblia de memoria y hasta ahí. No, lo que está diciendo es, no confundas que tu intelecto y lo que conoces, eso hace que me agrade o que vivamos dignas que honran al Señor. El conocimiento te hace una nube y no sirve de nada. Tienes que vivir por fe. Nota lo que dice. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no lo ha aprendido todavía como debe saber, pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por Él. El punto, hermanos, es que los creyentes debemos vivir no por el conocimiento solamente o lo que hemos almacenado en esta mente, sino por fe, diciendo al Señor, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Entonces no participes. Y ellos decían, ok, tú lo dices, yo lo hago.
Pero los que se habían envanecido en su cabeza de que yo sé lo correcto y no me va a pasar nada, dice, están vanos, están huecos y no sirve. No es una vida que honre al Señor. Entonces, muchos se conforman con conocimiento. Pero ese primer principio, creer, no es lo mismo que conocer. Y hay un segundo principio que nos va a ayudar a entender cómo lograr que Dios haga mi voluntad. Y ese segundo principio es, conocer no significa obedecer. Conocer no significa obedecer. Regresa por favor conmigo a Números 22. Te voy a pedir que estés alerta porque aquí es donde viene la lectura un poquito más extensa. ¿La pasada no fue la extensa? No, no fue la extensa. Ahí viene la lectura extensa. ¿Listos? Vamos a leer, por favor, versículo 19 al 35. ¿Listos? Les dice a estos hombres, quédense. Verso 19, pero les ruego que permanezcan aquí. Yo no voy a decir nada que el Señor no diga, pero quédense aquí, permanezcan aquí también esta noche y sabré qué más me dice el Señor. Dios vino a Balaam de noche y le dijo, si los hombres que han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirás la palabra que yo te hable. ¿Qué le había dicho Dios? No los puedes maldecir, porque benditos son. ¿Cuál es la condición? Vas a decir exactamente eso. No los puedes maldecir, ellos son benditos. Ok. Verso 21. Y Balaam se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Pero Dios se enojó porque él iba. Y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. Recuerda esto. Pero Dios se enojó porque él iba. Y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. Y Balaam iba montado sobre su asna y sus 2 sirvientes con él. Cuando el asna vio el ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en la mano, el asna se salió del camino y se fue por en medio del campo. Pero Balaam golpeó al asna para hacerla volver al camino. Entonces el ángel del Señor se puso en una senda estrecha de los viñedos con una pared a un lado y otra pared al otro lado. Al ver el asna, el ángel del Señor se pegó contra la pared y presionó el pie de Balaam contra la pared, entonces él la golpeó otra vez. El ángel del Señor se fue más lejos y se puso en un sitio estrecho donde no había manera de volverse ni a derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna, el ángel del Señor se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y golpeó al asna con su palo. Entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho yo que me has golpeado estas 3 veces? Literalmente estaba hablando con un burro, ¿verdad? 29. Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Y un burro le está contestando al otro, ¿verdad? No, están hablando los dos ahí. No se da cuenta de lo que está pasando, del enojo que trae. Dice, y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano, que ahora mismo te mataría. Y el asna le dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy? ¿He tenido la costumbre de portarme así contigo? No, respondió Balaam. Entonces el Señor abrió sus ojos, los ojos de Balaam, y él vio el ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en su mano, inclinándose, se postró rostro en tierra, y el ángel del Señor le dijo, ¿por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? Mira, yo he salido como adversario porque tu camino me era contrario. Pero el asna me vio y se apartó de mí estas 3 veces. Si no se hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo, y a ella la hubiera dejado vivir. Y Balaam dijo al ángel del Señor, he pecado, pues no sabía que tú estabas en el camino para enfrentarme a mí, pero ahora, si te desagrada, me volveré. El ángel del Señor respondió a Balaam, ve con los hombres, pero hablará solo la palabra que yo te diga. Y Balaam se fue con los jefes de Balac. ¿Por qué toda esta historia tan fascinante, ¿no? De un asna que habló, que el Señor hizo ese milagro y que pudo expresar, ¿verdad?, de esta manera. El punto es, hermanos, que Balaam se engañaba pensando que estaba obedeciendo a Dios. Dice que Dios se enojó porque él iba. En realidad, él iba porque él quería hacer su propia voluntad. ¿Cuál era esta? Iba a ver de qué manera maldecir al pueblo de Israel. Y le dice Dios, me eres contrario. Por eso vine, porque me enoja, eres mi adversario.
Es decir, estaba yendo en contra de su voluntad. No en el sentido de que Dios le dijo, ve, pero no vayas, y sí ve, no vayas, y estaba mintiendo, no. Sino que cuando le dice, ve, pero vas a decir lo que yo digo, bendecir, él iba pensando en su cabeza, yo voy a maldecir, voy a ver cómo obtengo el premio. Y Dios lo interpone, lo detiene y habla con él. Ahora, vuelvo a decir esto. Balaam se engañaba pensando que estaba obedeciendo a Jehová. Balaam se engañaba porque en absoluto estaba deseoso de hacer la voluntad de Dios, sino que iba con un corazón perverso. Como ya leímos en Judas, hermanos, desde que el Señor le dice, ok, ve, no iba haciendo la voluntad de Dios. Amaba el dinero. Amaba el dinero. Y para él era muy bien, Dios me dio permiso de hacerme millonario. Eso era lo que había en su corazón. Segundo de Pedro 2:15, por favor. Nota. Léanlo ustedes, 15 al 16. Segundo de Pedro 2:15 al 16. ¿Listos? Lean fuerte. Eso nos ayuda a despertar a todos. Segunda de Pedro 2:15 al 16. ¿Listos? Adelante, fuerte. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual no fue en premio de la maldad, y fue arrepentido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. La locura. El profeta estaba loco. ¿Loco por qué? Loco por la riqueza. Estaba loco, estaba encendido por la riqueza, de tal manera que podríamos decir, algunos dicen, es que estaba acostumbrado a ver posesiones demoníacas con animales. Bueno, no hay en la escritura alguna que yo recuerde que un demonio poseyó un animal y habló como tal, aunque sí poseían animales. ¿Recuerdan aquellos demonios que los sacó el Señor y dijo, déjanos ir a ese hato de cerdos? Pero no estoy seguro de que él estuviera acostumbrado a hablar con animales, es solamente una sugerencia. Pero lo que sí es que estaba tan loco por el dinero, iba tan contento y relamiéndose los bigotes, que no se dio cuenta que estaba peleando con el animal más torpe, estúpido es el término correcto, de los que Dios ha creado, el asno. Él estaba más loco que eso. ¿Por qué? Porque amaba el premio de la iniquidad. Era el dinero lo que realmente amaba. Conocer no es lo mismo que obedecer. La obediencia, para ser genuina, se debe analizar en relación a los anhelos del corazón y no al conocimiento. El Señor Jesús habló de este severo engaño. Mateo capítulo 6, versículo 19. No acumulen para sí tesoros. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Nota, por favor, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Quieres saber si tú realmente estás teniendo obediencia? Analiza tu corazón. ¿Por qué haces lo que haces? Dice, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Hermanos, es fácil saber dónde está mi tesoro. Nada más fíjate en qué te enfocas. ¿En qué te quita el sueño? ¿En qué hace que cuando estás en la predicación estés pensando? Ese es tu tesoro. Y dice el Señor, no hagas tesoro de esta tierra, de lo creado. Por eso dice el 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Pero si tu ojo es sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. ¿Cuál es la idea de esto? En lo que te enfocas, aquello que aprecias, aquello que amas, aquello en lo que pones tu mirada.
Si tu ojo es malo, es decir, si tu corazón anhela las cosas de este mundo, todo tú estás en tinieblas. Conocimiento no es lo mismo que obediencia. Tienes que ver por qué haces las cosas. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué oras o por qué tomas la Biblia de vez en cuando? ¿Cuál es realmente tu motivación? Podemos decir como Balaam, mi Dios, y hablar de Él y decir, Él es mi prioridad, pero la realidad es muy distinta. No es decir que Dios es Dios, solamente tener conocimiento, no es lo mismo que obedecer. En alguna ocasión me compartía una hermana platicando, decía, hermano, pero a ver, ya tiene tiempo de esto. Porque una plática similar vino cercana y no quiero que piensen que es de Elsa, ¿verdad? Pero me decía, pero ¿por qué? O sea, son personas infieles realmente, o sea, infieles en el sentido de que no tienen una prioridad en la iglesia, pero hablan de la Biblia, saben versículos y siempre están diciendo que Dios es el que los está guiando. ¿Por qué? Hermanos, lo que evidencia si hay obediencia en esas personas no es el conocimiento que tienen, sino por qué y cuál es la motivación de su corazón. Y ahí sí tú sabes y Dios sabe. Ahí sí tú sabes y Dios sabe. Los intérpretes de la Biblia podríamos equivocarnos y ver a Balaam como un verdadero hombre de Dios, pero realmente amaba otra cosa. Conocer no es obedecer. Entonces, nota por favor lo que dice el verso 24 y donde estamos 6 de Mateo. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerás a uno y amarás al otro, o apreciarás a uno y despreciarás al otro. Ustedes simplemente no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y luego viene este texto, ¿verdad? Tan importante, tan conocido. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? No te preocupes, no pongas tu mirada en las cosas de esta tierra. Busca el reino de Dios, dice más adelante, y su justicia. Y todo esto que te preocupa, yo te lo doy. Dice, no es mayor ¿no es la vida más que el alimento? Sí, Señor. ¿Y quién crees que te da la vida? ¿No crees que puedo darte lo que es menor? ¿Qué es el alimento? ¿Qué vale más, el cuerpo o el vestido? El cuerpo, Señor. ¿Y quién te da el cuerpo y hace que funcione? ¿No crees que puedo darte algo para que le pongas encima? Pero nota, cuando nuestro ojo es malo, todo estamos llenos de oscuridad. Estamos enfocados en lo que no debe ser. La obediencia genuina se debe analizar en relación con lo que anhela tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está mi corazón? El de Balaam estaba en el premio terrenal. Ahora, una pregunta que surge aquí, ¿por qué Balaam obedeció? Miren, aunque el conocimiento que Balaam tenía no significaba que era obediente, vemos que bendijo al pueblo 3 veces en el libro de Números. Lo bendijo 3 veces y de manera tan preciosa. Nota por favor, regresa conmigo a Números. Al fin llega con Balaam, Balac, le digo que luego me hago bolas. Llega con Balac y vean lo que dice el verso capítulo 23, por favor. Voy a leer del 1 al 10. Entonces Balaam dijo a Balac, ok, ya llegó a donde quería llegar. Constrúyeme aquí 7 altares y prepárame aquí 7 novillos y 7 carneros. Leemos eso y decimos, qué profeta de Dios. Elías edificaba un altar, este hizo 7. ¿Sabes qué? En los adivinos paganos, el número 7 era un número de superstición. Ellos creían que el 7, con eso iban a lograr las cosas y no edificaron un altar como el de Elías que Dios hizo descender fuego del cielo, sino 7 altares. Hermano, todo esto era la manera fraudulenta de Balaam intentar convencer a Dios. Y Balac hizo todo lo que Balaam le había dicho, y Balac y Balaam ofrecieron novillo y un carnero en cada altar. Luego Balaam dijo a Balac, note aquí muchas cosas de esas hechicerías que usaban, ponte junto al holocausto, y yo iré
Quizá el Señor venga a mi encuentro y lo que me manifieste te lo haré saber. Y se fue a un cerro sin vegetación, hermanos. No son casualidades. Se iba a hacer hechicerías. Se iba a la soledad para llevar a cabo sus artes mágicas y lograr convencer a Dios. Pero cuando se fue a hacer eso, mire, el Señor, verso 4, Dios le sale al encuentro de Balaam. No le dio chance. Y este le dijo, he preparado 7 altares, he ofrecido novillo carnero sobre cada altar. Y el Señor puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y así le hablarás. Él entonces vuelve a Balac y él estaba junto al holocausto con todos los jefes de Moab y comenzó su discurso y dijo, desde Aram me ha traído Balac. ¿Recuerdas la tierra de donde salió Abraham? Rey de Moab desde los montes del oriente. Ven, maldíceme Jacob, ven, condena a Israel. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Porque desde la cumbre de las peñas lo veo y desde los montes lo observo. Este es un pueblo que mora aparte y que no será contado entre las naciones. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob y numerar la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. Balaam dijo, yo quisiera ser un israelita. En pocas palabras, yo quisiera morir con ellos, yo quisiera estar con ellos. ¿Qué fue esto, hermanos? Dios hizo que dijera lo que él no quería decir y lo que no sentía. El Espíritu vino, soberanamente el Señor usó a este hombre perverso para bendecir a Israel. Y no lo hizo una, lo hizo 3 veces. Tú puedes leer capítulo 23, verso 11, viene la segunda bendición. Capítulo 24, los primeros versículos, la tercera bendición. El chiste es que, mira, cuando Él le bendice la tercera vez, nos damos cuenta de que Dios es soberano y Él usa a quien Él quiere para cumplir su perfecta voluntad. Mira, Saúl era un incrédulo y Saúl profetizó. Nabucodonosor era un rey pagano y salieron de su boca las palabras de exaltación más hermosas que se pueden leer en el libro de Daniel. Caifás fue el que mandó matar a Cristo. Y Caifás, él dijo en Juan capítulo 1, 49 al 52, es necesario que un hombre muera por todo el pueblo. Y dice Juan, ¿sabes? No es que saliera de su propio corazón o que lo haya dicho de su voluntad, sino que profetizó porque era el sacerdote en aquel tiempo, dando a entender que Cristo tenía que morir para entonces juntar a todos sus elegidos. Dios echa mano de quien Él quiere. De verdad, yo puedo estar predicando aquí y podría decir, wow, qué predicación. Y yo estar en la calle de la amargura espiritual delante de Dios. Si Dios es así de soberano. Por eso Él hizo estas cosas, porque creer no es lo mismo que conocer. Conocer no significa obedecer tampoco. Y por último principio. Obedecer es creer. Si pudiéramos usar un sinónimo, es que obediencia significa fe genuina. Después de que fue imposible lograr que Dios maldijera al pueblo ya por 3 veces, el rey de Balac advierte a Balaam lo que se ha perdido. Y una 4ª ocasión, Balaam es lleno del Espíritu y profetiza la bendición de bendiciones. Profetiza la venida de Cristo. Profetiza y habla textos que hemos usado, ¿verdad? Acerca de que Dios no es hombre para que se arrepientan, Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. ¿De quién salieron estas palabras? De este perverso profeta. Y al final habla de Cristo, habla del Mesías que se levantará. Nota por favor, capítulo 24, versículo 10. Entonces se encendió la ira de Balac, ya 3 veces lo ha bendecido, contra Balaam, y palmoteando, ¿verdad? Dijo Balac a Balaam, te llamé para maldecir a mis enemigos, pero los has llenado de bendiciones estas 3 veces. Ahora pues huye a tu lugar. Yo te dije que te colmaría de honores, pero mira, el Señor te ha privado de honores. Y literalmente había sido así. No es que Él no quisiera.
Fue Dios el que no lo permitió. Y Balaam dijo a Balac: ¿no les hablé yo también a los mensajeros que me enviaste? Y les dije: aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, ¿no podría yo traspasar el mandamiento del Señor para hacer lo bueno o lo malo de mi propia iniciativa? Lo que hable el Señor, eso hablaré. Ya se dio cuenta que no puede hacer nada. Ahora mira, me voy a mi pueblo, pero ven y te advertiré lo que este pueblo hará. A tu pueblo en los días venideros. Y comenzando su discurso, dijo: oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos, oráculo del que escucha las palabras de Dios y conoce la sabiduría del Altísimo, del que ve la visión del Todopoderoso, caído pero con los ojos descubiertos. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará de Israel. ¿Quién es el Mesías? Y luego le dice lo que le va a pasar a su pueblo y a los pueblos enemigos de él. Ahora, hermanos, habla de esta bendición de bendiciones, pero Balaam terminó por revelar su verdadero corazón, porque el tercer principio, la tercera verdad que estamos hablando es que obedecer es creer. Balaam termina por revelar su verdadero corazón, un corazón incrédulo. Note por favor, capítulo 25, ¿ok? Y les voy a pedir a ustedes que lean. Versículo 1, y lean por favor al versículo 5, ¿ok? Bien, yo los he escuchado y van leyendo muy bien y luego comienza así como a faltar el aire y se empieza a dejar de oír. Ayúdense, lean fuerte. ¿Qué dice? 25, 1 al 5, fuerte. ¿Dice? Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a la de Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal. Baal Peor era el nombre o era el referente al dios de ellos, de los madianitas y de los moabitas. Baal, que era Moloc, aquel donde quemaban a los bebés en sus manos. Ese era su dios. Y dice que el pueblo de Israel, al estar allí pegado a Moab, lamiendo, como dijo, como un buey, va avanzando, pero vino algo, se comenzó a mezclar con ellos y comenzó a adorar a sus dioses. Dice el versículo 9 que murieron 24,000 por castigo del Señor, 24,000 israelitas en este punto. Fue el último juicio severo que vino a ellos antes de que conquistaran toda la tierra. Pero aquí hay algo sorprendente. Esto fue la obra de Balaam. Mira lo que dice en Números 31:8. Por eso decíamos que al final Balaam manifestó su corazón incrédulo de manera muy clara. Números 31:8, por favor, ahí adelantito. Cuando el Señor los arma y ahora viene el ataque contra estas naciones que se le oponían, dice ahí 31:8, junto con sus muertos de estos pueblos, mataron a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba. Los 5 reyes de Madián también mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. ¿Por qué? Verso 16, un poquito más adelante. Estas fueron, hablando de las mujeres que se mezclaron con los hombres de Israel, estas fueron la causa de que los israelitas, nuevamente leo, estas fueron la causa de que los israelitas, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. ¿Por qué murieron 24,000? ¿Qué pasó? Balaam se vuelve a entrevistar con Balac y le dice: ¿sabes cómo hacer que el pueblo mengüe? Mándale a tus mujeres y entonces Dios los va a castigar. ¿Y sabes qué? Al final recibió su paga. Es por eso que el Nuevo Testamento lo revela como un perverso que amaba el dinero y que por ello, por su locura, hizo todo esto. Balaam intentó por su propia voluntad, Balaam intentó que su propia voluntad fuera hecha por Dios, pero no lo logró. Deuteronomio 23:5, un texto más.
Deuteronomio 23:5. Ustedes, por favor. Y yo voy a terminar con Juan, pero Deuteronomio 23:5, por favor. ¿Qué dice, hermanos? Fuerte. Balaam intentó que su propia voluntad fuera hecha por Dios, pero no lo logró. Dice, él quería maldecirlos, pero yo no lo oí, sino que cambié su maldición por bendición. Hermanos, este Balaam muestra que no tenía fe, porque la fe es obedecer. Él debía haber desistido desde el principio, pero no, al final hizo lo que él quería en un sentido, ¿verdad? La genuina obediencia a Dios se manifiesta en obediencia, y por eso leo esto y terminamos. El Señor Jesucristo les dice lo siguiente: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, y vuelvo a hacer las comillas, que habían creído en Él, decían creer, muy bien, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Muchos se acercaban diciendo, creemos que tú eres el rey de Israel, y decían creer, pero realmente no creían en Él. Y les dice, muy bien, esta es la prueba de si has creído en mí. Si permaneces obedeciéndome de aquí en adelante, eso quiere decir que has creído en mí. Hermanos, la obediencia es la fe puesta en práctica. ¿Qué pasa entonces con aquellos que no quieren seguir al Señor? Puede ser que no han creído realmente. Pero el conocimiento que tienen, las experiencias que tienen, creen que les valen delante del Señor. Pero obedecer es creer. Ahora, si has venido conmigo en todo este transcurso y, hermano, no me respondió el tema del título, ¿cómo lograr que Dios haga mi voluntad? Es muy más sencillo que esto. El que se tiene que someter, el que tiene que rendir su voluntad, somos nosotros. Cuando yo rinda mi voluntad a Dios, entonces su voluntad se convierte en mi voluntad, y entonces Dios hará mi voluntad. Pero yo no puedo hacer que Dios cambie, en el sentido de que su voluntad es la perfecta, no la mía. Cuando yo quiero cambiar a Dios en su voluntad, es porque mi corazón anhela otras cosas que no es Dios. Pero cuando mi corazón anhele a Dios, su voluntad entra en mi corazón y se convierte en la mía. Ten por seguro que todo lo que pidas, Él lo hará. Porque dijo Juan, estás pidiendo de acuerdo a su voluntad. Hermanos, aprendemos, meditemos y analicemos qué es lo que motiva a cada corazón en esta noche. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por ser tan perfecto. Gracias porque en tu soberanía, en tu gobierno absoluto, Señor, tú puedes usar quien sea, genuinamente puedes usar a quien sea. Pero al final, mi Dios, tu promesa, tu plan, tu voluntad es la que debe atesorar nuestros corazones. Debemos cambiar nuestra voluntad por la tuya. Y cuando así sea, estamos seguros que esos anhelos que surgen de un corazón que te cree, que te sigue, que te sirve y que te ama, esos anhelos, Señor, serán cumplidos y serán alcanzados por tu poder. Tú, Señor, obrarás y responderás efectivamente lo que estamos orando, porque anhelamos lo que tú anhelas. Señor, yo te ruego, Padre, por el engaño del conocimiento. Yo te pido, Padre, que el conocimiento no sea la base del corazón de nosotros, sino que veamos realmente nuestras motivaciones y nuestra genuina fe delante de ti, Señor, que se ajusta y que afirma y que acepta lo que tú quieres que se haga, Señor. Ayúdanos. Gracias, mi Dios, por este momento, y bendice el resto de la noche. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a